estimados hermanos, en Jesucristo nuestro Señor, la página evangélica que hemos apenas escuchado es continuación de aquella que fue proclamada el domingo anterior, el capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Y se nos decía en el primer versículo de este capítulo las palabras de Jesús: que no se turbe su corazón, no se acobarden, crean en mí. La turbación, si lo dijésemos con palabras muy actuales y a la americana, sería un blackout, un quedarse en tinieblas, un apagón. Y cuando esto sucede, transfiriéndolo en la experiencia humana, es no saber qué hacer. Se genera el temor, el desconcierto, no se sabe a dónde ir, se pierde piso, como decimos, y se corre el riesgo de desmoronarse totalmente en lo que uno es, inclusive en sus propias convicciones, porque fácilmente somos presa de influencias negativas y decimos en ese sentido: una turba, una multitud que se encuentra en esas circunstancias comete atrocidades. Jesús invita a no dejar que el corazón se turbe ni se acobarde. Sabemos que los evangelios fueron escritos cuando ya la persecución había adquirido mucha fuerza y había causado mucho daño. Por lo tanto, los evangelios escritos son al mismo tiempo palabras que invitan a motivar a una comunidad que está viviendo la tribulación y tienen el riesgo de que su corazón se turbe. Estos discursos que hemos dicho, discursos de despedida, hablan de la experiencia del Espíritu que va a ser comunicado. Para que esto suceda, Jesús dice hoy: me iré, pero pronto estaré con ustedes. Se refiere a su muerte y a su resurrección. En el Evangelio de Juan, Pentecostés, la efusión del Espíritu, es el mismo día de la resurrección. De tal manera que para Juan no hay una diferenciación cronológica, como en el sentido pedagógico lo hace Lucas, que nos dice en Hechos de los Apóstoles el día de Pentecostés. La presencia del Espíritu responde precisamente a esta invitación a mantenerse fieles a lo que el apóstol nos comunica de parte de Jesús. Cumplan mis mandamientos. No se refiere explícitamente a los 10 mandamientos contenidos en el libro del Éxodo y que conocemos nosotros. Se refiere a su palabra, a lo que Él ha comunicado, y que en el capítulo 15 del mismo Evangelio adquiere una fuerza muy particular, cuando dice: en esto van a reconocer que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Ámense como yo los he amado. De tal manera que el principio fundamental se centra en la persona de Jesús, en el cumplimiento de su palabra, en el seguimiento de sus huellas, en la vivencia plena de la palabra comunicada, para que en lo que Él expresa continuamente: crean en mí,
Si no creen en mis palabras, crean en mis obras. Es una invitación a lo que hemos mencionado, esta certeza de una fe que se entrega porque hace esa opción fundamental en su vida. Creo en ti, Señor. Esto genera que entonces el Espíritu de Dios fluya en el corazón del creyente, espíritu de verdad, nos dice el texto de hoy, que entonces sería interpretado que en el momento de la tribulación, lo que mantiene la unidad, la comunión, la consistencia, la fuerza, la fidelidad al mensaje de Cristo muerto y resucitado para el perdón de los pecados y conducirnos a Dios de una vez y para siempre, se mantiene viva en la transmisión. No hay doblez. Y lo que recibe uno lo recibe el otro. Y es el mismo testimonio de vida que se genera a través de este Espíritu que proclama a Cristo como el Señor de vivos y muertos. Y es precisamente este Espíritu que en la acepción de la fe, en la aceptación, mantiene viva la verdad. Es la certeza de la presencia del Señor. Por eso Jesús reitera: si me aceptan a mí y cumplen mis mandamientos, mi Padre les amará a ustedes, yo también les amaré y estaremos para siempre con ustedes. No le estamos a ustedes abandonando. Y es descubrir entonces una presencia distinta que desde el principio los evangelistas se preocuparon por transmitir. Ya no el Jesús histórico, el Jesús de Nazaret que ellos compartieron en sus travesías por Galilea y por Jerusalén, con el que comieron y con el que experimentaron todos estos hechos maravillosos de la redención, inclusive la experiencia misma de la resurrección. Es descubrir la presencia de Dios de una manera nueva a la luz del Espíritu. Este Espíritu se comunica, se recibe cuando se ha dispuesto la aceptación de Jesús en la vida de todos y cada uno de los creyentes. De ello nos da pormenor este libro de los Hechos de los Apóstoles. Felipe, uno de los diáconos, se dirige a Samaria, predica el Evangelio, se suscita la conversión de aquellos que ya habían recibido el germen de la palabra. Recordemos que Jesús incursionó por esas tierras, tuvo el diálogo con la famosa samaritana. Dice, aceptan la palabra y se bautizan. Pero de ahí se genera entonces un hecho que hasta nuestros días se mantiene. Mandaron llamar, enviaron a Pedro y a Juan para que les impusiera las manos y les transmitiera el Espíritu Santo. El Espíritu lo comunica a aquel que lo recibe en plenitud. Nos lo dice el Evangelio también de Juan en el capítulo 21. La misma tarde de la resurrección, Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que se los retengan les quedarán retenidos. Este hecho que nos narra, por lo tanto, el libro, se mantiene hasta nuestros días y es precisamente la confirmación de la fe, el sacramento de la confirmación de aquellos que ya han sido bautizados, y lo sigue realizando a aquel que es sucesor de los apóstoles, el episcopo, el obispo, o bien a quien el obispo delegue, es decir, por mandato de él. Se transmite el Espíritu a aquellos que son presentados. Esta experiencia del Espíritu está muy unida
con otra gracia, otro don que Jesús nos da y que también es muy reiterativo en los relatos de la resurrección y en estos discursos de despedida. La paz sea con ustedes. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. La paz no es ausencia de contrariedades. La paz tampoco es un sentimiento. No es tampoco la experiencia de un bienestar. Qué bien me sentí, cuánta paz experimenté. No es el concordato entre dos partes para no dañarse. Mucho menos el sometimiento de los débiles para que no se rebelen y se guarde la paz pública. La paz tampoco es desatendernos de las situaciones contrarias. Haz lo que quieras con tal de no tener problemas y llevar la fiesta en paz, allá tú y tu vida. Esa no es la paz. Es la paz de Dios que procede de Jesús. Es decir, buscar la paz no está condicionada ni por el tiempo ni el espacio de nuestras circunstancias, ni por los conflictos personales, familiares o sociales que nos tocan vivir. No está también condicionada a nuestros intereses. Establezco un concordato de paz porque ambos sacamos provecho de lo que estamos estableciendo. Es algo distinto. No está puesta esta paz al nivel humano. Está puesta sobre un don sobrenatural. Aquel que es la paz verdadera. Buscamos la paz ya no desde nosotros mismos, sino desde una realidad que nos invita entonces a una búsqueda de la paz, como se asemeja a la búsqueda de la verdad, aquella que nos da la certeza de nuestra existencia, del sentido de nuestra vida, de la comunión con Dios y con los demás. La paz entonces que se construye a través del diálogo fraterno entre hermanos, en donde no se buscan intereses propios, sino acrecentar los lazos como seres humanos, donde la paz tiene como eje fundamental siempre la búsqueda de la reconciliación, del perdón, de la aceptación del otro. Aunque ciertamente tenemos muchas dificultades, porque no podemos eludir de una manera u otra los condicionamientos a los cuales hemos sido ya sujetos como personas. Más cuando nos enfrentamos a un mundo convulsionado. ¿Cuánto nos afecta aquello cercano o lejano a nosotros también? Las guerras, la violencia, el narcotráfico, los secuestros, el trata de blancas, todos los males que pudiéramos enumerar, y nos causa inseguridad, desconcierto. Y luego, ¿cómo poner en común acuerdo esta paz entre nosotros mismos? Cuando hoy defendemos una pluralidad de opiniones, todos podemos hablar de cualquier cosa y no vale más que nuestra propia razón, pero nuestra razón, eso sí, nunca puede ser cuestionada. ¿Cuál es el verdadero pluralismo? ¿La tolerancia? ¿O recuperar lo que para los antiguos era fundamental? El ideal, el mejor bien, que la verdad no se centra en mi persona, sino que volvemos a lo que mencionamos. Hay una verdad sobrenatural, una paz que nos rebasa y al mismo tiempo
está en nosotros por el Espíritu que se nos ha transmitido. Y que para poder vivenciar esa paz en medio de las tribulaciones, de las contrariedades, de las adversidades que enfrentamos, hermosamente lo dice esta carta de Pedro, es mejor sufrir haciendo el bien que sufrir haciendo el mal. Porque cuando sufrimos haciendo el mal es ese vacío que sentimos en nuestro interior, que nos desmoraliza, nos deprime, nos hace sentir solos. Pero cuando es la causa del bien, entonces es aquella que nos mantiene firmes y fieles en lo que hemos recibido, en lo que somos, en lo que proclamamos, por lo que luchamos, por lo que queremos construir. Vivir el Espíritu de verdad, entonces, es mantenernos no únicamente firmes, sino estar en una continua búsqueda. No es que ya te poseo, Señor, te estoy buscando. No es de que ya cumplo tus mandamientos, los estoy cumpliendo. No es de que ya recorrí el camino, lo estoy recorriendo. Este ser peregrinos implica entonces mantener vivo todo esto, la fidelidad al mensaje. Y esto es precisamente también lo que en contadas ocasiones hemos mencionado. Es lo que marca la diferencia. ¿La diferencia en qué? En que no vamos a justificar nuestras acciones en lo que nosotros decimos, pensamos, estamos haciendo el bien. No vamos tampoco a querer moralizar o hacer valer nuestra autoridad para querer cubrir nuestras fragilidades, nuestros pecados ante los demás. Sino es el Espíritu que habla a través de nosotros. Cuando humildemente nos esforzamos por dejar transparentar esta realidad sobrenatural en nuestras vidas. Si Jesús nos dice, crean en mí, de igual manera debemos creer, no estamos solos. Dios nunca nos ha abandonado. Aunque a veces nosotros cuestionemos a Dios, no significa que nuestros cuestionamientos sea igual al abandono de Dios. Hermosamente nos dice el Salmo en la última parte: bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. No puede retirar su gracia de nosotros, ni puede quitarnos su amor, ni negarnos su perdón, ni tampoco retirar su espíritu si nosotros no lo rechazamos. Y entonces es el mundo en contraposición a Dios y la palabra y el Espíritu de Dios que fluye en aquellos que le reconocen como su Dios y su Señor. Que Dios pues nos permita seguir elevando nuestra voz con júbilo para anunciar esta dicha. El Señor muerto y resucitado vive en medio de nosotros. Profesemos nuestra fe.